Aleluya. Busque la escritura Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Cuando Jesús comenzó su ministerio, era un hombre que en verdad inmediatamente compró la atención de todos los que estaban con él. Su andar era distinto a los demás. Jesús, a pesar de ser un hombre común y corriente entre los demás, su andar y su actitud era diferente. ¿Qué lo hacía diferente? Él era Dios. Él era el Hijo de Dios que había venido a la tierra. Pero hasta ese momento, toda la multitud de gente y todos los que comenzaron a seguirle, Él, por designio de la voluntad del Padre, comenzó a hacer todas las cosas, y lo que primero manifestó fue un orden. Y ese orden lo vemos reflejado a través de la palabra, de que apenas comenzó su ministerio, su mensaje, el tema de su prédica, de su mensaje, fue muy claro. Jesús venía a pregonar un reino. Jesús venía con un solo mensaje: arrepiéntase y crea en el Evangelio, porque el reino de los cielos ha venido. En el orden que Jesús comenzó a mostrar en su ministerio, vemos que lo primero que Él mostró es el reino. Ese es su tema. Él vino para anunciar un gobierno, el gobierno eterno. Inmediatamente Jesús comenzó a ser el centro de toda la atención de las personas. Las miradas de todos comenzaron a caer sobre Él y empezaron a admirarse con la sabiduría que enseñaba la doctrina y la autoridad con que incluso se sujetaban los demonios, y cómo Dios Padre respaldaba a través de los milagros y las señales y prodigios que Jesús hacía. Viendo esto, Jesús llamó de toda la multitud de sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fuesen los apóstoles, para que fuesen aquellos receptores de la doctrina de Cristo, para que fuesen ellos los embajadores, representantes de la doctrina del reino de Dios. Inmediatamente Jesús escogió a 12 como Él quiso y les dio autoridad y les dio instrucciones, y comenzó una etapa ministerial de 3 años enseñándoles todo el tiempo, viajando con ellos, y los apóstoles creciendo a medida que ellos entendían el plan de Dios. Pero la Escritura revela de que ellos, hasta el mismísimo momento en que Jesús ascendió ya resucitado a los cielos, en presencia misma de los apóstoles, ellos hasta ese momento no entendían qué es lo que había pasado. Recién comprendieron cuando 50 días después vino el Espíritu Santo de Dios como promesa, y llenándolos a todos en el aposento alto, recién con el gobierno del Espíritu Santo de Dios sobre ellos, con ellos y en ellos, comenzaron a entender que el propósito del reino no era en la tierra, sino proclamar el reino que se iba a manifestar cuando Él, el Rey de Gloria, regrese. Yo voy a hablar de una etapa, la etapa previa al Pentecostés, la etapa en que la mentalidad del hombre, siempre siendo confusa, en este caso mezclaba lo que estaba viviendo con el Cristo encarnado, Jesús estando en la tierra, y no entendiendo aún todavía los planes y los proyectos soberanos del Padre hasta que no vino el Espíritu Santo de Dios.
Y voy a tomar el ejemplo de uno de los apóstoles, específicamente el de Pedro. Pedro, si bien es cierto, era el apóstol de entre todos el que más sobresalía, no por ser el mejor calificación, sino que su carácter y su temperamento lo hacía ser él lo que hoy en día se podría identificar como un líder nato. Pedro reunía todas las características de que muchos en este tiempo le gustaría tener como un líder. Y la palabra líder ha sido una palabra muy usada, especialmente como un envión de los últimos tiempos en que la iglesia le tocó vivir. A pesar de que la palabra líder no figura en la Biblia. La palabra líder no existe en la Biblia. Pero sin embargo, en estos últimos años y décadas, se ha promovido un magistral crecimiento del uso de la palabra líder y de la inspiración y la motivación al liderazgo de personas que decidieron comenzar a caminar en la fe de Jesucristo. Hemos visto que a través de los años, en distintos lugares del mundo, se han llevado a cabo congresos de líderes, escuelas ministeriales para líderes, desafíos como liderazgo de avanzada para el siglo XXI. El liderazgo ha tomado posición y postura en distintas partes del mundo, puesto que realmente es una herramienta donde podemos extraer y exprimir el potencial natural del ser humano, puesto que no tan solo se usa el líder o la palabra líder para la iglesia, sino que se usa en todo orden mundial. En el deporte se busca el líder del grupo, en las empresas se busca el líder motivacional. En todo lugar siempre se está buscando el liderazgo. En los movimientos masivos políticos se está buscando en las marchas masivas de protesta, lo que quiera llamarse. Todo lo que es conjunto de personas motivadas hacia un mismo fin, es necesario identificar líderes. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que con la llegada del siglo XXI y con todas las herramientas que el hombre puede utilizar y contar hoy, ha logrado extraer, potencialmente hablando, muchas cosas preciosas que tiene la naturaleza del hombre en cuanto al liderazgo. La motivación, el autoestima, la autosuperación, la capacidad de emprender desafíos, de romper con barreras de timidez, de miedo, de inseguridad, todas esas cosas tienen una base y un asiento en la psicología. No es de extrañarse que la iglesia del siglo XXI también esté impregnada de este movimiento de liderazgo. No es que está mal usar la palabra líder, pero es que nosotros vemos que si la Escritura no hace referencia al líder o a la palabra liderazgo, es porque los roles están muy confundidos al uso de esta palabra, con lo que el hombre entiende, con lo que el Señor dice. Para nosotros Pedro sería un líder muy importante para el día de hoy. Sin embargo, Jesús tuvo que tratar con la vida de Pedro, con ese apóstol, que tenía característica de ser un líder. No nos olvidemos de que él es el que, por el trabajo que tenía y por todas las cosas, era un hombre que de alguna manera había mostrado que podía claramente liderar un grupo. Si bien es cierto, Jesús también manifestó de que él tenía algo que los demás respetaban, puesto que Jesús tenía 12 apóstoles, pero él tenía con 3 de ellos mucha más intimidad ministerial. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Pedro, Jacobo y Juan. 3 de ellos que Jesús siempre los llamaba para mostrarles, enseñarles o experimentar vivencias espirituales tremendas. Ahora, ¿qué vemos nosotros con todo esto? Pedro siempre estaba incluido en ese grupo más pequeño, donde pasaban cosas realmente que no eran para cualquier persona. Ahora, si el liderazgo del día de hoy ha llegado a tener un nivel muy elevado de tecnología, de estudios, de aprendizajes, de prácticas, podemos ver nosotros
de que estas mismas características del liderazgo de hoy está entronado dentro de la iglesia cristiana. Hoy en día, dentro de las iglesias, hay mucha gente pastoral, pero que tiene características de líderes. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una mentalidad gerencial, que gerencian más que pastorear. Esto que podemos encontrar yo cada vez me sorprendo más, pero nunca he visto tantos títulos que hoy se ofrecen dentro del campo evangélico, ¿sí? Antes simplemente uno podía llegar a ser pastor estudiando en un seminario, pero hoy encontramos una diversidad de títulos. No tan solo haciendo referencia a la teología, sino también vemos nosotros cómo el liderazgo del siglo XXI se está apropiando de títulos y de maneras de expresar su conocimiento a la congregación, apelando a cosas y herramientas humanistas. Es de sabido que hay títulos como licenciaturas de teología, doctorados en teología, bachilleratos en teología, máster en divinidades. Vamos a encontrar muchos títulos que son importantes, pero también encontramos de que comienzan a sumarse dentro de todo esto, dentro de la misma liderazgo de la iglesia, otros tipos de chapas o identificaciones que son únicamente para mostrar que el alto nivel de competencia en el siglo XXI, la iglesia no se puede quedar, sino que tiene que también llegar a tener una gerenciadora dentro de la iglesia. Hoy los pastores han dejado de ser pastores para ser gerentes y son muy eficaces. Hoy hay técnicas de vocalización, hoy hay una consejería sobre la vestimenta. Me llamó mucho la atención viajando a Colombia, viendo cómo muchos de los ministros, pastores, apóstoles, profetas, un porte exquisito, ¿no? de cómo se visten. Me veía mujeres con las uñas postizas, se llaman, ¿no? Esas uñas largas, unos atuendos. Realmente en lo que es etiqueta de marketing, hoy en día se ha puesto mucho de moda esto, ¿no? Entonces vemos nosotros de que ¿qué es lo que ha perdido? La iglesia necesita pastores y se ha llenado de líderes. Y hay programas mundiales de llegando al millón de líderes y está muy bueno para motivar. Pero ¿qué pasa? El líder, en el caso de lo que vamos a ver en este momento sobre Pedro, tiene identificado más que nada características de autosuficiencia, de arrogancia, de independencia, de autocontrol, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pedro tenía esas características y Cristo tenía que tratar con la vida de Pedro. Pedro era un hombre que sin duda lo que se proponía lo lograba. Pedro se ve que su carácter hacía que pueda hacer otras cosas que otros no hacían. Entonces vemos nosotros aquí de que sin duda Pedro, como los otros apóstoles y como todos los discípulos, vieron la presencia de Jesús como el líder que ellos estaban esperando para que llegase a ser el rey de los judíos, para librarlos del yugo de la esclavitud de Roma y que se pueda otra vez asentar en el trono de David, el rey a quienes ellos habían reconocido que era de parte de Dios. Jesús para Pedro y los discípulos reunía todas las condiciones del rey que ellos habían esperado. Sin embargo, ellos no entendían. Ahora, fíjense ustedes, si hay una persona de entre nosotros que de pronto empieza a tener una gran aceptación política y empezamos a ver que tiene una gran convocatoria pública y masiva, y de pronto vemos que esa persona está postulada para gobernador, y empezamos a ver que esa persona es mi amigo, es el que estoy yo siempre con él, el que siempre me invita y comparte cosas conmigo, el que abre su corazón, el que me invita. Uno, sin quererlo, por la confianza y por la cercanía, y viendo la convocatoria de todos los demás, uno puede llegar a pensar, mi amigo, cuando sea gobernador, y yo soy tan cercano de él, que casi seguro que yo voy a estar o a la derecha o a la izquierda. Casi seguro que no voy a tener problema de compartir algún cargo público. Seguramente esto estaba en el pensamiento de Pedro, puesto que en el Evangelio de Lucas resalta algo que Jesús
lo permitió para que sucediese un tratamiento especial en la vida de Pedro. Pedro necesitaba un tratamiento intensivo para romper el corazón del líder y para formar el verdadero corazón de un pastor que apaciente las ovejas del Señor. Amén. Muy bien, vamos a ir a ver lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesús dice en un momento muy específico, muy claro, tiene un diálogo muy directo con Pedro y se ve que no estaba Pedro solo, sino que estaba con los otros discípulos, puesto que esto seguramente lo dijo Jesús en la última cena, en el aposento de la última cena. ¿Qué es lo que dice allí la Escritura? Dice: Jesús dijo, Simón, Simón. Encontramos que cada vez que se resalta dos veces el nombre, es una pequeña advertencia, una pequeña reprensión con moderación. Todavía no estaba retándolo, ¿no? Pero sí le estaba advirtiendo de algo que iba a suceder. Y le dijo Jesús, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjese que Jesús se dirige a Pedro, pero le dice Simón, el nombre original de Pedro, porque Pedro era el sobrenombre que Jesús le había puesto el día que confesó quién era él, pero el nombre de él era Simón, y Jesús no se refiere al nombre que él había puesto, sino al nombre original, diciéndole la naturaleza. A tu naturaleza le estoy hablando a ese hombre natural, no al que yo conozco, no al que yo lo veo en el espíritu, no aquel que yo estoy determinado a usarlo, sino que le estoy llamando a Simón. ¿Se entiende? Le está hablando a tu naturaleza y le dice acá claramente, Satanás os ha pedido para zarandearos. Está usando plural, por lo tanto, los demás apóstoles estaban escuchando cómo, dirigiéndose a Simón, también estaba incluyendo a los demás. Y esto es tan importante porque este cuadro que vamos a ver en esta noche es el cuadro donde se está por manifestar nuevamente y se viene manifestando en aquellos que en verdad van a responder a la pregunta del Señor: ¿me amas? Cuando Jesús le dice en este momento a Simón, Pedro le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma, establece a tus hermanos. Acá vemos nosotros de que Jesús no estaba interesado en el liderazgo de Pedro, no estaba interesado en su capacidad natural, no estaba interesado en lo que Pedro podía hacer con autosuficiencia, con fuerza, con destreza, con capacidad, sino que él le estaba diciendo, es necesario ponerte a prueba y cuando haya pasado la prueba y te has convertido verdaderamente, porque esa palabra dice una vez vuelto, quiere decir esto, una vez dado vuelta. ¿Sí? Si antes venías para acá con tu arrogancia y cuando te das cuenta que tu naturaleza no es posible lo que Dios le agrada, una vez vuelto, convertido, transformación, arrepentimiento, metanoia, cambio radical, ya no para allá, ahora para allá. ¿Qué dice? Vuelve y confirma a tus hermanos. La conversión, la transformación todavía no se había llevado a cabo en Simón, en Pedro. Era un discípulo, era un apóstol, estaba con Jesús, ministraba la autoridad de Jesús, pero era porque el Señor estaba con él, pero faltaba algo, faltaba que se manifieste el Cristo resucitado, porque el que le estaba hablando acá era Cristo en la carne, Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿sí? Fíjense ustedes cómo encontramos que Pedro inmediatamente saca a relucir lo que por naturaleza su liderazgo demandaba que muestre. Dice el versículo 33, él le dijo, Señor. ¿Qué le dijo?
dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, sabe que uno es valiente cuando no tiene confrontamientos, ¿no? Uno es muy valiente cuando no tiene la situación que lo amerita. ¿Sí o no? Uno puede pararse delante del león y decirle, te tiro una piedra, cuando está detrás de la jaula. ¿Sí o no? Pero si el león está afuera, no creo que se atreva ni siquiera a moverse ni a respirar. ¿Por qué? Porque por la naturaleza nuestra siempre mostramos valentía cuando no la necesitamos. Eso es una naturaleza que la traemos desde niño. ¿Sí o no? Y Jesús hablaba claramente diciendo que a quien debíamos temer, no temamos al que puede matar el cuerpo, sino a aquel que puede mandar por la eternidad al infierno. Está diciendo al Padre. Y esto es lo que debemos nosotros entender, que acá Pedro estaba convencido diciendo, yo esta no me la pierdo, porque si tantas veces Jesús salió de cada aprieto que tuvo, ¿cuál es el problema? Hasta ese momento Jesús estaba comiendo una cena y lo único que estaba diciendo Jesús es que había llegado el momento, pero nunca se imaginó de que Judas lo iba a traicionar, nunca se imaginó de que lo iban a detener, nunca se imaginó que lo iban a juzgar y mucho menos se imaginó que lo iban a matar. Para él, Jesús era una persona que estaba directamente llevado al trono de David. Y por esa razón es que Pedro dijo, ni loco te voy a traicionar. No, jamás. Yo estoy dispuesto a ir incluso hasta la muerte. Valentía, ¿no? Yo voy a estar al lado tuyo. Era el líder que Pedro veía en Jesús. Un líder que iba a ser el gobernante, el rey que los iba a liberar. Y él decía, yo voy a estar hasta la muerte. Pero sin embargo Jesús le dijo, Pedro, acá le dice Pedro, ya no le dice Simón, le dice Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esto era fuerte para él, ¿no? ¿Sabe que no hay nada más fuerte para un líder humano decirle en la cara que va a fracasar? Porque el liderazgo humano lo único que se llena de un caparazón de soberbia y de autosuficiencia que solamente Dios lo puede quebrar. Pero se da cuenta que ninguno de nosotros está acostumbrado y nunca le gusta que nos reclamen o nos digan, eso es lo que estás haciendo está mal. No nos gusta, ¿no? Lo que estás haciendo está mal. No lo hagas porque vas a fracasar en eso. Ah, no me maldigan el nombre. No. No nos gusta, reaccionamos inmediatamente. ¿Cuántas personas hacen de su vida una coraza, una caparazón por su autosuficiencia? Pero si esto yo lo aprendí en la escuela de liderazgo ministerial de avanzada del 3er siglo. No interesa dónde lo haya aprendido. No interesa qué hayan hecho con usted. Pero si hay algo que va en contra de la palabra de Dios, no hay duda de que algo va a fracasar. Y Jesús le estaba diciendo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Y qué dijiste, Señor? Me imagino que dijiste que no. No, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pero le dije que sí. Ahora fíjense ustedes, ¿qué hacemos nosotros ante la prueba? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que manifestar? ¿Por qué era necesario ese tiempo de zaranda? ¿Por qué la iglesia está siendo probada en este tiempo de zaranda? Porque la iglesia se llenó de líderes y no hay pastores. Los líderes han perdido el olor a las ovejas. No hay quien escuche a la gente. No hay quien se compadezca con ellos. Hoy hay que sacar turnos, están ocupados. Es imposible llegar a su casa, no le atienden teléfono, tienen un número privado. Así hay gente, ¿no? ¿Y cuántas veces decimos por qué? Porque son excelentes gerentes, administran muy bien, logran muchas posesiones, tienen muchas pertenencias, avanzan de todas maneras, tienen Facebook, Twitter, tienen de todo. Todas las redes sociales, escriben en todas, están en todas. Yo no entiendo cómo le hace para alcanzar el tiempo. ¿Por qué? Porque son excelentes gerenciando, pero se han olvidado de pastorear a las ovejas.
Se han olvidado de estar con las personas. Y esto es un problema realmente grande. Muchos creen que hasta la muerte van a ser firmes, pero dice el Señor, viene la prueba. Me vas a negar 3 veces, Pedro. Cuando él le dijo esto, le dijo el Señor, hoy. ¿Cuándo le dijo? Hoy. Hoy puede ser tu hoy para vos, hermano. Hoy puede ser mi hoy para mí. Mañana puede ser tu hoy. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que cada vez que Dios quiere que nosotros volvamos a la causa original de su propósito, necesita destruir todo lo que no le pertenece a los planes de Dios. Y amados hermanos, allí nomás, a vuelta de hoja, dice el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 54, que esto es lo que pasó. Pedro le dijo que él no tenía ningún problema, de que él iba a estar hasta la muerte, que él no lo iba a dejar, pero sin embargo, esa misma noche el cuadro cambió por completo, hermano. De pronto, ¿qué sucedió? Ve que Jesús se va a orar, ellos se van a Getsemaní y comienza su primer problema. ¿Cuál fue el problema? Que Pedro y los demás se evidenciaron mientras Jesús oraba. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dormían. Ya comenzamos mal, ¿no? Y eso que no estaba ni la persecución ni nada. Ya comenzaron mal. ¿Cuántas veces vino Jesús a decirle que se despierten y que oren? 3 veces. Pedro habrá dicho, esto era toda la prueba por dormirme un poco. No hacía referencia a eso Jesús. ¿Me está entendiendo? 3 veces volvió Jesús a decirle, pero no pueden velar conmigo aunque sea 1 hora. Velad y orad. Pero nunca Pedro se imaginó que cuando vino la 3.ª vez Jesús dijo, vamos, despiértense, porque ahí viene el que me entrega. Pedro se despertó y habrán visto que realmente la cosa se empezó a complicar, porque no venía el traidor solo, ni venía con los del grupo del Sanedrín, ni venía el sumo sacerdote, sino que esta vez venía también alguaciles de Roma, venían aquellos a detenerlos, venían con palos, venían con antorchas, venían con espadas, venían a la violencia. Y Pedro creo que no se habrá achicado, ¿no? Porque era un muchacho rudo, pero sin embargo él seguía creyendo en su autosuficiencia. Inmediatamente dice que él sacó una espada y le cortó la oreja al siervo llamado Malco. Y Jesús lo reprendió públicamente y le dice, Pedro, guarda esa espada. ¿Crees que yo no tengo autoridad para pedir al Padre y me enviaría ángeles, legiones de ángeles a defenderme? Deja que se cumplan las Escrituras, porque el que hierro mata, a hierro muere. El que mata a espada debe morir. Lo llevaron a Pedro, Jesús le dijo, ya me tienen a mí, suéltenle a ellos. Y vemos que la reacción de Pedro fue inmediatamente retroceder y esconderse. Los demás huyeron, se lo llevaron a Jesús. Y Pedro, empezado a mover por su conciencia, dijo, voy a seguirlo, pero ¿cómo? De lejos. Y empezó a ir escondido, ¿no? Hasta llegar. Dice el versículo 54, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía una casa allí, y allí fue el lugar donde hasta ahora lo llevaron a Jesús. Dice, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Acá vemos nosotros este cuadro muy claro. La negación de Jesús es en la casa del sumo sacerdote, donde un cristiano comienza a ser probado en la fe y donde puede llegar a ser una persona que niega a Jesús en el mismo centro religioso. La religión mística, legalista, no es para los hijos de Dios, sino que la misma casa de Anás y de Caifás, los dos porque compartían el mismo patio, después lo vamos a ver, incluso Mateo dice que fue a la casa de Anás y otro estaba en casa de Caifás, dice la Escritura
que cuando Pedro estaba allí, dice, se sentó entre ellos, y dice, una criada, seguramente era una criada del sumo sacerdote, alguien que trabajaba en la casa y que conocía a Pedro, dice, una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no le conozco. Poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Y como a la hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y ahí Pedro ya no tuvo ninguna defensa, porque su lenguaje, su manera de hablar lo identificaba. Y para los de Jerusalén, los galileos eran tomados como los pobres revolucionarios, los pobres que traían problemas, porque ellos preferían estar bien con Roma, pero los galileos siempre traían problemas. Y acá estaban agarrando un galileo porque era uno que levantaba a toda la multitud, y resulta ser que ahora dice, tú también eres galileo, así que a vos también te vamos a matar. Y fíjense ustedes que cuando él es descubierto porque era un galileo, él inmediatamente responde lo siguiente. Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué sucedió? El gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, seguramente ya habrá salido mientras lo estaban juzgando. Las 3 veces que lo negó Pedro, la última vez, seguramente ya Jesús estaba siendo llevado para ser azotado, y en ese transcurso que él corría o caminaba por el patio, se cruzó la mirada. ¿Puede pasar algo más terrible para Pedro? Se cruzó la mirada de Cristo y de Pedro. Y dice acá la Escritura que mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, se dio la vuelta, miró a Pedro y se acordó de las palabras que el Señor, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué estaba pasando acá? La zaranda. Acá lo estaba zarandeando Satanás. Acá lo estaba probando, hermanos. ¿Y sabe qué está pasando en este tiempo? La zaranda. Estamos llenos de líderes, pero hay pocas personas que realmente están dispuestos a amar al Señor como Él reclama. Pedro, diciendo, Señor, te seguiré hasta la muerte si es necesario, en ese momento estaba en plena zaranda. Y él se acordó de lo que el Señor le había dicho. Por eso es que el apóstol Pedro es el que habla después en su carta diciendo, amados, no se aflijan del fuego de la prueba que están viviendo, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos y alegraos, porque son partícipes de los mismos padecimientos de todos vuestros hermanos en el mundo entero. Pero después que hayan padecido un breve tiempo de tribulación, el mismo Señor de paz, Él mismo los establezca, Él mismo los fortalezca, el mismo Dios los sostendrá a ustedes. A Él sea la gloria. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro en ese momento aún estaba teniendo una relación, un tratamiento con aquel Jesús encarnado que pronto iba a ser sacrificado. Todo su argumento se vino abajo. Él nunca pensó de que Jesús, aquel líder, aquel rey que iba a gobernar sobre el trono de David, ahora ya estaba sentenciado a muerte. Lo estaban llevando a matar. Y Pedro dice, yo no me voy a jugar por algo que se me acaba de esfumar. El liderazgo, que puede tener todo tipo de títulos, nunca se va a jugar por una mentira. Porque no es el propósito de Dios lo que se vive, sino que nosotros glorifiquemos al Señor aún hasta con nuestra muerte. Bueno, no le quedó otra cosa más que ver, ya no tuvo más diálogo con Jesús, solamente se llevó el recuerdo de la mirada de Jesús.
Una mirada firme, una mirada penetrante, una mirada que seguramente amaba, mostrándole su soberanía. Pedro no le volvió a ver a Jesús hasta después que resucitó. Pedro huyó y se fue a llorar amargamente, desconsolado. El fracaso. Pedro no estuvo presente cuando Jesús murió, el único que estuvo es Juan. Pero Pedro estaba escondido, estaba aterrado y estaba avergonzado, y él ya no se sentía parte, no se sentía digno. Esa zaranda es para aquellos que hemos vivido momentos de pensar que solo lo podíamos. Y es necesario, hermanos, porque en la iglesia de Jesucristo, Dios quiere que haya personas que pastoreen. Conocemos el desenlace y cómo Jesús murió y fue sepultado. El evangelista Juan, que es el que permaneció presente, narra la continuación de esto en el capítulo 21 de Juan. Y voy a ir concluyendo esta enseñanza. Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Ya este Jesús era el resucitado. Se había manifestado otra vez, ya había aparecido anteriormente. Pero vemos nosotros que dice acá algo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. En total eran 7 discípulos que estaban allí. Y Simón Pedro dijo, voy a pescar. Él directamente apelando a su vieja actividad, volverse atrás. Como él era un líder nato, no podemos decir que no tenía influencia sobre los demás. Sí la tenía, puesto que hasta el mismo Juan le podría haber dicho, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vamos a volver atrás? ¿No te acordás que el Señor nos dijo que íbamos a pescar almas? Sin embargo, Pedro, con todo su corazón desgarrado aún, después de lo que había vivido, él no tenía ni siquiera el caparazón y la coraza de la autosuficiencia, del líder que buscaba. Ya había pasado la zaranda, ahora tenía que convertirse verdaderamente. Él dijo, voy a pescar. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? ¿Y ellos qué respondieron? No. Este es un principio de providencia divina después de resucitado nuestro Señor. Nunca a un verdadero convertido, un hijo de Dios, le va a faltar nada, hermanos. Porque aunque ustedes no tengan nada, el Señor prepara todas las cosas por providencia. Dice la Escritura, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y ¿qué dice? Hallaréis. No tan solo encontramos providencia, sino que encontramos dirección. Segundo principio muy claro en todo esto. Dios es el que te direcciona para no errar, para no equivocarte. Ellos no habían pescado nada. Sin embargo, dice, echen la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, este era Juan el que le dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, Simón, Pedro, es el Señor. Qué glorioso, ¿no? Y dice que Pedro, ¿qué sucedió? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Él no esperó que llegue hasta la orilla de la barca, ¿no? O sea, un corazón impulsivo lo seguía teniendo. Había mostrado algo que por impulso se había movido. Él sentía una deuda con él.
Él sentía que no estaban solucionadas las cosas, no de parte de Jesús, sino de parte de él. ¿Cuántas veces hay cristianos que ya han sido perdonados por el Señor, pero aún ellos no se sienten perdonados, no porque no lo hayan recibido, sino porque hasta que no acuden a su encuentro, hasta que no son ministrados personalmente, cara a cara por el Señor, muchos no sienten el alivio de la culpa, por más que Él ya te ha justificado. Pedro sentía una deuda tremenda, una carga tremenda. Él se echó al mar sin esperar que la barca llegue a la orilla. Y dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando los peces, la red de los peces. No, dice, pues no distaban de la tierra como de 200 codos. Al descender a la tierra, ¿qué sucedió? Vieron brasas puestas y un pez encima de ella. Y pan. ¿Qué tenía Jesús? Providencia. Ustedes dicen que no tenían nada para comer, yo acá tengo un pez y un pan, pero ustedes ahora vienen con cantidad de peces. No van a venir a mí con las manos vacías. Yo tengo providencia, pero yo les doy a ustedes la manera de poder llegar a mí. Y dice que la palabra, subió Simón, Pedro, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, dice 153. Esto nos hace referencia para que empecemos a ver si serán 153.000 los escogidos. Esto no es para que digamos serán 153. No. Esto simplemente es un dato fidedigno de la exactitud de los números para que usted vea que Juan era un testigo vivo, ocular de los sucesos. Por eso que él da el detalle. Eran 153 peces y dice, y aún siendo tanto la red no se rompía. Está diciendo para que nosotros podamos ver que Juan estaba allí. Por eso dice, yo soy el testigo, el que vio al verbo. Y le dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Comieron, se saciaron, un silencio. ¿Vio qué cosa terrible eso, no? Cuando uno está delante de una persona y no habla nada. Esa presencia que produce temor. Dice, nadie se atrevía a preguntarle nada, pero sabía que Él era Jesús, que era el Señor. Comieron el pan, comieron el pez, se saciaron. Y cuando terminaron, dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón Pedro. Glorioso, acá comenzaba el tratamiento. Acá comienza ya la purga, a purgar un corazón que estaba ya quebrantado, ya un corazón que había sido zarandeado, que había sido liberado de cosas que no tenía que estar. Simón Pedro le dijo, Simón, hijo de Jonás, se refiere otra vez a Simón de la misma manera que le había comenzado el diálogo. ¿Me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él que le dijo, lidera mis ovejas. Así le dijo, apacienta mis ovejas. Es hora de apacentar. La iglesia necesita apacentadores. La iglesia necesita personas que han vivido la zaranda, que han pasado la zaranda. No más soberbia, no más autosuficiencia, no más independencia. No creer que yo soy el único y que puedo todo. Dios está haciendo que este tiempo, los escogidos de Dios, vivan una genuina zaranda. ¿Para qué? Para que confirmen su fe en el Señor y para que apliquen su verdadera conversión, trayendo a muchos hermanos al arrepentimiento. Y dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, pastorea mis ovejas. Y les dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mas Pedro, entristecido porque le dijese la tercera vez, ¿me amas?, le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué contestó con esto? Cuando Jesús le dijo,
Pedro, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Qué dijo él? No. Yo voy a seguirte y si es posible hasta la muerte. Y Jesús le dijo, vas a negarme esta noche antes que el gallo cante 3 veces. La tercera vez que le dijo, ¿me amas? Él le dijo, Señor, tú sabes todo de mí. Tú sabes todo. Antes no contestó así. Ahora le dice, Señor, tú sabes todo de mí. Tú sabes que te amo. Él se quebrantó. ¿Sabe qué es cuando se evidencia que un cristiano, un hijo de Dios, ha aprendido la lección? ¿Sabe cuál es la evidencia de que un cristiano que está llamado al pastoreo en verdad ha pasado la zaranda? Cuando dice, Señor, tú lo sabes todo de mí. David, el gran pastor, él dijo, nada me es oculto ante tus ojos. Todo lo sabes. Aún mis pensamientos, aún mi palabra no llega a mi boca y, Señor, tú ya la sabes. Cuando hay una persona que dice, Señor, todo lo sabes de mí, no hay nada que pueda encubrirte, no hay nada, ningún pensamiento, no hay nada que pueda separarme ni ocultarme de ti. Es una persona que inmediatamente sabe que ha sido desnudado ante los ojos del Padre, ha pasado la zaranda, no como Adán que creía que se escondía de Dios detrás de una piedra. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. No, hermanos, la iglesia necesita personas que vivan la zaranda, porque esa zaranda, esa prueba, ese quebrantamiento, hace que confirme la vida de muchas personas. Jesús le dijo, ya estás listo. La tercera vez cuando Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por las 3 veces que me negaste, las 3 veces quiero que seas pastor. Quiero que pastorees. No quiero gente gerenciando. No quiero gerentes dentro de la iglesia. Quiero pastores. Quiero gente con un corazón dispuesto a escuchar a la gente. ¿Me está entendiendo? Este tiempo, la gente se olvidó de esto. La iglesia se olvidó de esto. La iglesia solamente está subida a la máxima velocidad, al vértigo del liderazgo de avanzada. No lleva a nada, no conduce a nada. Porque Pedro entendía que era el momento. El momento era ver a Cristo resucitado diciéndole, Pedro, ¿me amas? Y Pedro manifestó realmente ese amor. Amados, cuando Jesús dijo esto, inmediatamente direccionó de qué manera Pedro iba a morir. Dice el versículo 18, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. ¿Qué le resalta? Eras independiente, eras autosuficiente, hacías lo que querías. Dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto le dijo, dándole a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, Pedro, sígueme. Allí estaba la conversión de Pedro. Ese era el hombre quien Dios buscaba. No te molestes por las pruebas. No te molestes por las zarandas. Todavía queda algo de soberbia en nosotros. Todavía queda mucho de independencia. Todavía sigue el yo puedo solo. Hermanos, Satanás no puede hacer nada por sí mismo si no lo autoriza el Padre. Pero el Señor ha dado evidencia en Juan 17, yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que me diste. Él ha orado por nosotros para que a la hora de la prueba nuestra fe no falte. ¿Lo recibe, hermano? Yo quisiera que esta noche, sí.
¿eh? Aleluya. Si no, no. Amén. ¿Quién más que Pedro podía decir esto, no? Primera de Pedro capítulo 5 del 1 al 5. Vamos a dar gracias al Señor. Pedro continúa diciendo allí, humillados bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Ese es algo que lo vivió. La vivencia de Pedro manifestó esa experiencia para muchos también. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Qué reclama el Señor? Humildad, sencillez. Ayer me preguntaba un hermano, ¿qué pasa el 11 del 11 del 11? Que hay tanta actividad y vieron que salió en el diario en todos lados, de que las puertas cósmicas se abren, que... La Biblia hace referencia el 11 como Babel, Génesis 11. La frustración de todo intento humano. La intervención de Dios para frustrar todo intento humano. El fracaso colectivo de la humanidad se ve en Génesis 11. La separación, la división, el extravío se ve en Génesis 11. El juicio de Dios se ve en Génesis 11. La soberbia humana queriendo llegar por sus propios medios a Dios es el número 11. No somos practicantes de la Kabbalah ni nada de esto. Pero no debemos ignorar, hermanos, que las cosas no son inocentes en sí mismas. Hemos aprendido que el cosmos es un sistema perfectamente organizado en contra de todo lo que se levante de Dios y se manifieste Dios. Entonces yo creo, hermanos, que en estos tiempos necesita la iglesia hacerse más firme, más sólida en la doctrina del Señor. Si queremos nosotros hacer un comentario de todas las cosas que pasan en el mundo, probablemente perdemos el tiempo. Creo que mejor es escudriñar la palabra y estar atento a lo que el Señor nos dijo ya en su palabra y por convicción del Espíritu da testimoniar y dar testimonio y ser nosotros personas que decimos, amén, Señor, se ha cumplido tu palabra. Pero hermanos, aniquile la soberbia en su vida, aniquile la independencia en su vida. Nunca se olviden que usted y yo somos necesitados de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la palabra. Sé humilde, sé manso, sé sencillo. No te llenes de soberbia. Y por más que haga algo glorioso, tienes que decir, siervo inútil somos. No hicimos nada de lo que nos fue mandado. Todo lo que hicimos debíamos haberlo hecho. Por eso somos, ¿cómo? ¿Cómo es usted? ¿Cómo somos todos? Siervos inútiles. Porque hicimos lo que tendríamos que haber hecho. La corona de vida, la corona incorruptible, la da el Señor a aquellos que aman su venida, los que perseveran. Amén. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Queremos darte gracias, Padre. Queremos bendecirte, Señor. Porque la Escritura nos habla y nos enseña del carácter del cristiano y de tu soberanía en todas las cosas, Señor. Y Padre, cuánto necesitamos nosotros permanentemente de esa zaranda para sacar lo imperfecto de nosotros. Y se manifieste, Señor, lo que tú buscas y que te agradas. Yo te ruego, Padre, que la obra de la regeneración que hemos recibido del Espíritu Santo sea para que en verdad vivamos la realidad de las cosas nuevas y ya dejar de hacer las cosas viejas que ensuciaban la relación contigo. Ayúdanos, Padre, a purificar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes. Ahora sí podemos hacerlo porque estamos en Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Afirma la fe de cada uno de mis hermanos. Y aún te ruego, Señor, por aquellos que han sido llamados al ministerio pastoral y cualquier ministerio de servicio a la iglesia,
Que nunca nos olvidemos, Señor, que nosotros los ministros hemos sido puestos para servir como sirvientes a la iglesia y no para estar en lugares altos para que la iglesia nos sirva. No es así, Señor. Si tú eres nuestro rey y tú eres la cabeza principal del ángulo, tú eres la base fundamental, Señor, ¿quiénes somos nosotros para ponernos en la punta de la pirámide? Ayúdanos a entender con sencillez de lo que hemos sido apartados al servicio, Señor. Somos para honrar, servir, atender, edificar a la amada iglesia que es tu esposa. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a no perder la humildad, a no perder la sencillez. Pero sabemos que estando en Cristo Jesús tenemos el poder del Espíritu para ejercerlo con dominio propio, con el poder que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por esta noche.